Muy bien, arrancamos este nuevo bloque de Noticiero 9, 18 minutos después de las 9 de la noche. Hacemos como que estamos viajando, Torres, miramos para allá adelante. Son calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sistema de transporte público de pasajeros, las dársenas. Vamos a ver mucho micro, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, de trenes también. De trenes. También podríamos estar hablando del sistema de subtes también. Sí. ¿De dónde por ahora, colectivos, que es lo que conocemos, y trenes. Pero ¿de dónde sale? Primero, contanos la idea. ¿Y de dónde sale esta idea? Bueno, eso es un misterio. Tiene que ver, evidentemente, con la campaña electoral. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia de eso? La noticia es que hoy aparece Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, en horas de la tarde, día feriadísimo, donde mucha gente está volviendo de sus minis vacaciones y se prepara, en este momento se comienza a preparar para arrancar la semana. Y en este día feriado, Diego Giuliano, acompañado de 2 funcionarios de su ministerio, le anuncia a todo el país que a partir de mañana se publica una resolución del Ministerio de Transporte donde se abre una suerte de registro de inscripción voluntario para que las personas que utilizan el sistema de transporte público de pasajeros en el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más buena parte del primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, que es donde está concentrada la mayor cantidad de habitantes del país, podrán inscribirse en un registro que va a tener característica de declaración jurada, en donde van a pedir no cobrar el subsidio al transporte y pagar el transporte público de pasajeros con tarifa plana. Para, Marcelo. Sí. Te escucho atentamente y digo, pero esto me hace acordar a cuando en otra gestión se dijo a quienes pretendieran renunciar a los subsidios del gas y de la luz, pudieron hacerla de manera voluntaria a esa renuncia. Sí, ¿vos lo hiciste alguna vez? Fue hace un montón de años. Sí. Yo lo hice. Sí. Sí, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ahora parece que hay una cierta intencionalidad política y electoral por sobre todas las cosas. Estamos mezclando un poco de información con interpretación. Yo ahora te hago esta pregunta. Déjame que te pregunte. Sí. ¿Quién en la Argentina que utilice el sistema de transporte público de pasajeros estaría en condiciones de pagar un boleto de... ¿A cuánto sería? 1.000 pesos. 1.000 pesos en Buenos Aires, estaría entre 400... 1.000 pesos a la mañana, 700. 1.000 pesos a la tarde. Sí, sí. El tren podría estar en 1.000 pesos de 50 pesos. Hay gente que podría pagarlo. Sí, claro que sí. Pero que yo no lo cuestiono. En la Argentina normal eso podría suceder. El problema es que con el sistema de subsidios en la Argentina se ha hecho mucha política barata y, por supuesto, electoral y mucha demagogia. Durante años se mantuvieron las tarifas de los servicios públicos, particularmente del transporte, del gas y de la energía eléctrica, planchados. ¿Esto qué significaba? ¿O qué significó? Que el Poder Ejecutivo no les autorizaba a las empresas concesionarias de estos servicios a aumentar las tarifas, entonces a la empresa le pagaba el costo total y a nosotros nos subsidiaba la tarifa. Es decir, el Estado, todos nosotros, poníamos lo que yo podía o no podía pagar. En definitiva, el rico era subsidiado por quien no podía. ¿Por qué? Porque el sistema de subsidios en la Argentina siempre se pagó, ¿con qué se costeó? Con emisión, evidentemente, pero también con el pago de impuestos. Es decir, todo el mundo pagando impuestos, pagándole al rico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no por decir que en la Ciudad Autónoma están todos los ricos, el rico de Mendoza también, de otras partes del país, pero gran parte del país subsidiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, recordemos, ¿qué pasó con el transporte público en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, ¿no? La tragedia de Once, ¿qué pasó con Ricardo Jaime, investigado y condenado por hechos de corrupción, las sospechas alrededor de Julio De Vido, los negociados que se hicieron con España, con otros países de Europa para comprar chatarra directamente que llegó a la Argentina? Muchísimo dinero gastado en la nada misma. El sistema de transporte en Buenos Aires no es bueno, nadie controla, por ejemplo, estamos viendo los trenes, colectivos y trenes. La gente viaja gratis en los trenes. Nadie está pagando el boleto. Cuando digo nadie... No hay un inspector que se fije si lo pagaste. No, vos subís y nadie te controla en general. Cuando entonces, en otros casos, por ejemplo, se liberan molinetes y pasan cientos de miles de personas por una demanda sindical. Damos la nota y sigo hablando con Marcelo. Vamos. Ustedes saben que el subsidio al transporte es una política de Estado que nosotros adherimos, que nosotros llevamos adelante en todo este tiempo. Esa política nosotros la sostenemos fuertemente, pero
digo, más allá de este sostenimiento de esta política y en función de que en este momento está en debate público si sostenemos o no, si sostienen o no en el futuro el subsidio al transporte, nos parece sustancial, nos parece importante que a partir del día de mañana, primero comience con la información y que cada pasajero, cada usuario pueda optar. Quien digamos, no opte, sigue igual que antes, pero quien sí quiere tener una tarifa diferenciada y sin subsidio, deberá, por supuesto, realizar un mecanismo de nominalización de su tarjeta, de inscripción en un registro que a partir ya del viernes vamos a tener en todo el sistema, y a partir de allí entonces quedará registrada su voluntad de no optar por subsidio al transporte. Yo me imagino gente en masa a partir de mañana esperando la resolución que va a ser publicada en el boletín oficial y aguardando ingresar al link para bajar un certificado, una declaración jurada, llenarla y a partir del viernes en adelante, desde el viernes en adelante en el AMBA, pagar 1.000 pesos en vez de 50 pesos como puede salir, estamos hablando en números gruesos, el boleto de transporte público. En la Argentina se ha subsidiado a las empresas de transporte público de pasajeros en vez de subsidiar a las personas que necesitan utilizar el sistema de transporte. Es decir, se ha subsidiado la oferta en vez de la demanda. Si se hubiese hecho, lo que siempre se dice, un buen trabajo selectivo, discriminatorio, en todo el país, no solo en el AMBA, de las personas que pueden pagar el transporte público de pasajeros y las que no, estaríamos, como se hace en otras partes del mundo, estaríamos frente a un servicio de transporte subsidiado, como debe ser, pero a las personas que no pueden pagar el boleto o el transporte público de pasajeros, que para eso está. Como ocurre con la salud, como ocurre con la educación. Sí, ¿qué pasa con Mendoza? Porque vos estás hablando mucho del AMBA. Esto fue el AMBA. Giuliano, ¿qué dijo? En definitiva, que invitaba a las provincias a que a partir de mañana hagan lo propio una vez que se conozca la resolución que va a ser publicada en el boletín oficial. Es decir, le invitan a la provincia de Mendoza para que abra un registro aquí y en lo que es el Gran Mendoza, más en el resto de los oasis donde tenemos transporte público de pasajeros, nos inscribamos los que utilizamos el servicio de transporte para decidir si pagamos o no el boleto con o sin subsidio. Y acá viene, ya te voy a mostrar una placa de qué está pasando con el... Ahí está. Dejala ahí, pero esto es una locura, ¿quién lo entiende? Ya te lo voy a explicar. Son 5.000... esto es, la Nación le está debiendo a Mendoza 5.300 millones de pesos de subsidio. Fíjate vos, entre enero y febrero la Nación tenía que enviar 836 millones en enero, 807 en febrero, entre marzo y junio exactamente 807 millones, y entre julio y agosto, porque esto se va modificando, 1.037 millones. ¿Y qué es FC? Es el Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros. Del interior hay un fondo de 7.000 millones, en este caso de 9.000 millones, que todos los meses se tiene que enviar a todas las provincias argentinas, Mendoza de las cuales Mendoza 11%. recibe casi el 12% de estos 9.000 millones, y vos estás diciendo que a excepción de enero y febrero, de febrero para acá abajo, la Nación no envió un solo centavo a Mendoza. Algunas semanas atrás hablamos del tema y te dije, no le pagan a Mendoza desde febrero. Bueno, no le pagaron. Y se ha acumulado. Esto lo dice el gobierno provincial. Sí, lo tienen en registro y dice, mirá, nosotros no nos envían, no vamos a aceptar, y además lo están criticando. Y cierro con esto. ¿Cuál es por la trampa y el motivo engañoso que tiene todo esto, el componente engañoso que tiene todo esto? Es que le están diciendo a la oposición y le están diciendo a los argentinos, mire, Patricia Bullrich dice que va a revisar los subsidios, Javier Milei dice que los va a eliminar. Bueno, si ellos ganan, usted va a tener que pagar 1.000 pesos el transporte público de pasajeros. No están esperando que la gente en masa mañana vaya a resolver pagar el boleto del transporte público de pasajeros sin subsidio porque lo puede hacer. Tampoco están hablando de hacer un estudio concienzudo y a fondo, mucho menos ahora, a 6 días de las elecciones. Ese es el tema, bastante insólita y casi ahora inesperada entendí, la propuesta. gente en masa. Multitudinariamente. Bien, vos sabés que me había quedado ahí un Estás término. rápido hoy, bien. Y bueno, el fin de semana largo.